Muchas gracias, Mauricio, por esa introducción. Como han oído, hemos tenido bastante experiencia y todo esto fue ah, por curiosidad. Y todos estos años invertidos en la educación, en la capacitación, quisiéramos hacerlos disponibles para ustedes, para educarlos, compartir y que nos hagan preguntas de lo que quisieran saber ahorita que estamos entrando a la era digital de estar conviviendo y sobreviviendo en el ciberespacio. Estamos a su disposición. Nuestros cerebros están abiertos para que hagan preguntas y para enseñarles de lo que hemos aprendido. Bueno, Mauricio, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. También muchísimas gracias al secretario de Seguridad, el licenciado Eliodoro Díaz Escárraga. Le mandamos un cordial y afectuoso saludo desde aquí, desde donde estamos, y esperemos pronto la oportunidad de que estos eventos sean presenciales y podamos compartir mucho más información y dar algunas capacitaciones. Y bueno, como bien lo mencionaste, como bien lo dijiste, estamos en una era digital, tecnológica, donde tenemos muchos retos, retos que van desde la ciberseguridad, la ciberinteligencia, la privacidad de los datos, la soberanía de la información y la independencia tecnológica. Entonces, me gustaría iniciar abriendo la parte en lo que es la ciberpsicología, aquí con mi esposa, quien siempre es grato para mí poder compartir estos eventos con ella, porque yo aprendo mucho de ella. Ella es experta de la Universidad de Harvard y bueno, hacemos una mancuerna aquí. Entonces, si me permite que inicie mi esposa y ahorita yo me voy a integrar en un segundo. Okay. Bueno, quisiera empezar con definiendo qué es la ciberpsicología, porque muchos nos han dicho que parece algo de ciencia ficción. Ciberpsicología, algo que no hemos oído hablar antes, pero en realidad es algo que ha existido ya por mínimo 50 años. La definición es que es el estudio del comportamiento humano en el entorno ciberespacial, en el entorno digital. En otras palabras, es una ciencia que utiliza herramientas científicas para estudiar la realidad mucho más eficiente de cómo los humanos nos comportamos en el entorno digital, así como tenemos diferentes maneras de comportarnos en fiestas, en el entorno laboral, en el entorno educativo. Bueno, construimos un entorno digital, el ciberespacio, que es el quinto dominio después del terrestre, marítimo, el aéreo, el espacial, y construimos el ciberespacio, que es nuestro dominio. Y ahí estamos realizando actividades de los seres humanos, como educación, a recibir información, que es lo que estamos haciendo ahorita. Trabajamos para dar nuestros servicios y recibir recompensa para después cambiarlos en la economía. Hacemos nuestras compras en línea de adquirir recursos, educamos a nuestros hijos y hasta conseguimos pareja. Todos estos comportamientos son humanos, pero son diferentes a los otros ambientes, que es el presencial, el análogo, cuando estamos cara a cara con las personas en el ambiente más físico. Y la ciberpsicología es la ciencia que se encarga en estudiar estos comportamientos. Como lo hemos visto recientemente, nos llamó la atención los hechos del lunes, donde seguíamos con nuestras vidas y de repente que no funcionaba el WhatsApp, que no funcionaba el Messenger, el Facebook, ya no podíamos compartir nuestras fotos, el Instagram dejó de funcionar por más de 6 horas. Ahí es cuando nos dimos cuenta de lo dependientes que somos de estas tecnologías y también nos llamó la atención los comportamientos que tenemos. Sí son herramientas beneficiales para nuestra sobrevivencia. Nos socializamos, nos comunicamos, nos mantenemos en contacto con nuestra familia, tenemos acceso a personas por todas partes del mundo. Antes las llamadas eran más difíciles. Me acuerdo, mis padres tenían que mandar cartas y cada carta se demoraba 3 meses para dar un mensaje y después recibir la contestación. Era mucho más lento. Entonces, estas herramientas nos han dado
grandes beneficios de los que nos hemos olvidado, pero también lo que pasó el lunes nos llamó la atención de lo que nos está contando Frances Haugen, de las dificultades, de los problemas de adicción, de cómo las empresas, de cómo el marketing de una compañía que es for profit está guiando el uso de estas plataformas. Se está enfocando en utilizar nuestro tiempo de atención para darnos más propaganda, para utilizar nuestros servicios de prácticamente de atención, de cerebro, de interacción, de crear contenido y también de consumismo, al mandarnos una propaganda muy personalizada, muy eficiente, de acuerdo, otra vez, a la psicología, a las ciencias. Se utilizan, ahí es cuando entramos en el otro tema, que es las operaciones psicológicas. No solo estas plataformas digitales, como las redes sociales en general, y bueno, antes era la televisión, la radio, los libros, los cuentos, la forma verbal de compartir información y guiar influenciar nuestro comportamiento, pero ahora tenemos estas herramientas súper eficaces que son rápidas y llegan a las masas. ¿Cómo están siendo utilizadas para operaciones psicológicas de una manera que se le da el servicio, el acceso a nuestras mentes en los momentos más vulnerables al mejor postor? Hemos visto que el que pague no solamente para promover sus productos, sino maneras de pensar, como por ejemplo hay las guerras de las vacunas, donde los competidores están promoviendo ya sea una vacuna u otra y se están haciendo propagandas ya más oscuras diciendo que una vacuna puede ser daño. En realidad están causando daños a las poblaciones en generales porque empezamos a tener miedo y desconfianza de las vacunas en general. Vemos también lo que ha pasado en tiempos de elecciones, cuando las poblaciones están más vulnerables a la polarización, se hace propaganda digitalizada, se promueve misinformación para que las personas sean más agresivas, para que hasta ataquen a su propio gobierno, que hemos visto que ha pasado no solo en la Revolución Naranja, en otros lugares como en tiempos de elecciones, post-elecciones en Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, y hasta los países que consideramos fuertes como Estados Unidos. Los mismos ciudadanos atacaron a su propio gobierno, a sus propios ciudadanos, causaron destrucción de las instalaciones donde ellos mismos viven y han causado muertes de su propia gente. Y mucho de esto, los estudios muestran que ha sido influenciado por operaciones psicológicas, donde le conviene a un Estado debilitar al otro. Entonces, por eso queremos informarles de que en esta semana de ciberseguridad no solo es importante proteger nuestro hardware, que es la computadora, y no solo el software, que son los programas que están dentro de la computadora, sino que también tenemos que darnos cuenta del humanware que está siendo atacado a través de estas herramientas. Es algo que ha existido desde mucho tiempo, las operaciones psicológicas, la desinformación, pero estas herramientas hacen de que sea una manera más efectiva y afecte a más poblaciones. La pandemia hizo que esto sea todavía más notante, más prevalente, y ahora tenemos que empezar concientizando de que existen estos peligros, y después tenemos que ya empezar a crear leyes, infraestructura y maneras de protegernos para nuestro hardware, software y el humanware. Ok, bueno, y yo quisiera empezar con ustedes y con la audiencia, hablar de algo que es sumamente relevante e importante de lo que hemos vivido en el último año, en los últimos 2 años. Espero que esta conversación sea más bien como una conversación de visión a largo plazo, porque hemos visto
que con la pandemia, bueno, cambiaron nuestro modus vivendus. Invertimos más tiempo en las plataformas digitales, en las redes sociales, en Zoom, en este tipo de conferencias, en este tipo de eventos, que antes del 2020, que en el 2018 era impensable que se iban a hacer de una manera virtual. Entonces, nosotros como profesionistas, ustedes como profesionistas, lo que están viendo es un cambio en el comportamiento humano y en el comportamiento de esta sociedad. Ahora sí, esta pandemia ha agilizado y acelerado la transformación digital. Hemos visto que esta pandemia pues nos generó también más generación de datos, creación de datos, y que como subsecuente o algo aleatorio tenemos, bueno, el robo de datos, el robo de información y el robo de identidad. Y también vimos un incremento exponencial, ya que se trata de una relación lineal, entre más uso de las plataformas digitales, bueno, entre más producción de datos, bueno, también va a haber más hackeos, va a haber más atentados a hacer el robo de toda esta información. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, ahora, teniendo en consideración todos esos aspectos de este incremento de uso que de por sí antes de la pandemia, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, del Instituto de Internet México, sabíamos que ya alrededor del 70% de la población de México utilizaba el Internet y dentro de esta población, pues una gran parte pues, utilizaba las redes sociales como medio primario de comunicación. Y no se diga el WhatsApp. Ahora, en esta era digital y tecnológica, el activo de más valor son los datos. Ahorita se considera que en una persona en promedio está haciendo uso de 2 direcciones IP. ¿Por qué? Porque tiene posiblemente un teléfono inteligente, un dispositivo móvil y también tiene quizás una computadora. En promedio son 2. Ahora, cuando nosotros veamos el surgimiento del 5G, que ya es un hecho, que se va a venir y que se va a venir en los próximos meses, o seguro en el próximo año, bueno, vamos a ver un incremento de uso del Internet porque vamos a tener mucho más dispositivos conectados al Internet. Ya estamos hablando del 5G y del Internet de las cosas o el Internet of Things. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque, bueno, aparte de que ya no solamente va a ser la computadora y el teléfono el que esté conectado al Internet, ya también va a ser el reloj, la casa, el refrigerador, la televisión, el microondas, y todo eso va a generar mucho más datos. Ahora, ustedes jóvenes, uno, la audiencia que son estudiantes, que son tecnólogos o los que están estudiando alguna maestría, o los que ya están ahorita en la parte laboral de las divisiones cibernéticas, bueno, la mejor inversión que van a poder hacer es en estudiar y comprender lo que es Big Data Analytics, porque vamos a tener muchos datos, vamos a producir muchos datos. Ahorita, actualmente, se considera que una persona duplica la cantidad de datos que se genera entre 18 y 24 meses, que es de acuerdo a la ley de Morse. Pero cuando el 5G ya esté implementado y cuando el Internet de las cosas ya esté, pues bueno, de pasar de 2 dispositivos, vamos a pasar a tener 5 dispositivos asociados a una persona, ¿correcto? Entonces, ahí va a haber un incremento exponencial. Vamos a pasar de terabytes a exabytes a zettabytes. Y bueno, una de las carreras con más futuro que va a haber va a ser precisamente la ingeniería de datos, los científicos de datos, porque son los que van a poder diseminar, guardar, procesar, entender qué dicen los datos. Entonces, vamos a tener ahí adquisición de datos, vamos a tener el almacenamiento de los datos, el procesamiento de los datos y la transferencia de datos. Y recordemos que de los datos, en lo que se conoce como las 7 Bs, el 7 Bs o Big Data, pues es primero, ¿qué pasa? Que tenemos metadatos que no tienen contexto humano. Esos metadatos se convierten en datos. Los datos tampoco ya están semi-estructurados, ya pueden ser buscados con Search Query Language, por eso se llama SQL, porque ya tenemos un subject y ya podemos encontrar datos por subject o por tema. Pero esos datos eventualmente se convierten en información
Información es cuando ya está segmentados esos datos de una manera ya estructurada. Esa información pasa a ser conocimiento, y conocimiento es cuando ya la información está organizada. Ya la información organizada se le conoce como conocimiento. Y a ese conocimiento después pasa a ser sabiduría, bueno, porque ya es la aplicación del conocimiento. Y sabiduría ya pasa a ser inteligencia, porque ya es la parte de la toma de decisiones, que ya es lo que sabemos que se tiene que hacer. Y bueno, esa parte de inteligencia de datos se divide en tres. En inteligencia descriptiva, que es la inteligencia que describe el pasado, en base a los datos o la data histórica, y la data inductiva, que pasa eventualmente a ser inteligencia predictiva, que predice lo que va a pasar a través de las regresiones lineales que hacemos, ya sean non-homogeneous o homogeneous, multivariable o non-multivariable. Y eso después pasa a inteligencia prescriptiva, que es lo último y que es donde se utiliza ya el machine learning, el support vector machine, el segmentation, clusters y bueno, stochastics, probabilidad, estadística y regresiones lineales múltiples que se les conoce como lazo. Entonces, la palabra de prescriptiva viene de que es una prescripción, como los médicos, como mi esposa que prescribe medicina. Por ejemplo, un diabético le dice, si no tomas tus pastillas, pues muy probable te van a amputar una pierna porque vas a tener problemas. Entonces, por eso se le conoce como inteligencia prescriptiva. Ahora, ya que describí cuál es la ruta de los metadatos, datos, información, conocimiento, sabiduría, inteligencia, y después inteligencia en esas tres vertientes, que es descriptiva, predictiva, prescriptiva, hablábamos inicialmente de las 7 Bs. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, la primera es que ahorita tenemos un gran volumen de datos. Esa es la primera B. El volumen es muy alto y el nivel de entropía es muy alto. Entropía en la teoría de comunicaciones significa desorden y caótico, ¿no? Entonces tenemos un volumen de mucha data que llega a una gran velocidad, que esa es la segunda B, que llega a una gran velocidad, porque estamos hablando de la velocidad del Internet, que es la velocidad de la fibra óptica, que es la velocidad del Wi-Fi. Entonces tenemos un gran volumen con mucha entropía, una gran velocidad de la información que está llegando y una gran variabilidad, porque la información llega, pues es texto, es audio, es video, son memes, etcétera, etcétera. Todo eso es una gran variabilidad. Estas son las primeras 3 Bs que conocemos. Después del volumen, velocidad y variabilidad, entendemos que es la veracidad de la información, ¿verdad? Hay que ver cuál es esa veracidad de esa información, que es la parte de verificación, si está corrompida la data, si no está corrompida, si es estructurada, si es inestructurada o si es no estructurada. Entonces, esa es la veracidad de la data. Después tenemos la visualización de la data. Hay que visualizar esa data para ver cuáles son esos clusters. Por ejemplo, hablamos de data demográfica, de data geográfica, de data psicográfica, de data geoespacial. Entonces, es la visualización. Y después viene lo que es el valor de esa data. Entonces, toda esa data, cuando ya está estructurada, cuando ya está clasificada, cuando ya está analizada por subject oriented, a eso ya le podemos dar un valor. Esa es la sexta B. Entonces, antes de pasar a la séptima B, lo que sí me gustaría que se memorizaran, bueno, es que es volumen, velocidad, variabilidad, veracidad, visualización y valor de la data. De inicial esas 6. Entonces, ahorita, por eso, la mejor carrera que ustedes pueden estudiar, que pueden aprender, que pueden hacer su maestría es en la ciencia de datos, pero también en la ciberseguridad. Y en la ciberseguridad, ¿por qué? Porque si sabemos que el activo de más valor son los datos, pues todos se van a querer robar los datos, ¿verdad? Entonces, los ataques cibernéticos se dan en 3 variantes o en 3 vectores. El primer vector es el ataque a la confidencialidad de la data. Es decir,
La data, por lo regular, está ya naturalmente categorizada. Por ejemplo, mi teléfono tiene un código de acceso. Eso es mi confidencialidad. Yo tengo derecho a toda la comunicación de mi teléfono, ¿ok? Un ataque en contra de la confidencialidad es alguien que tiene acceso no autorizado a esa información, ¿ok? Ese es el primer vector. El segundo vector de ataque es en contra de la integridad de la información. Es decir, alguien, por algún motivo, por alguna razón, ya sea legítima, de manera legítima o de manera ilegítima, accede o tiene acceso a esa data, a esa información, y de manera maliciosa y premeditada decide cambiarla, decide alterarla, decide destruirla, decide borrarla. Y bueno, ese es un ataque en contra de la integridad de esa información. Ese es el segundo vector. Y el tercer vector es en la disponibilidad de la información. Cuando hay un ataque de negación de servicio, como lo que pasó en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, bueno, fue un ataque a la denegación de servicio. Los servicios no estaban disponibles. Se le conoce a ese vector como attack to the availability of the information or the systems that holds or store that information. Entonces, esos tres vectores son los vectores que se dan. Muy comúnmente se inicia un vector, por ejemplo, el vector de confidencialidad, se ataca, se accede de una manera como brute force o con social engineering a esa información, después esa modificación se altera, ya hay un ataque a la integridad y después se le cambian los passwords y el acceso a esa información y ahí ya se recorrieron los tres vectores. En base a eso se van a ramificar todos los ataques cibernéticos. Entonces, ¿por qué es importante entender la ciberseguridad no solamente desde el punto técnico, pero también desde el punto psicológico? Porque te hablamos del hardware, que son la parte física, la parte tangible, la parte que no es abstracta. Hablamos del software, bueno, que es los sistemas operativos, los algoritmos, la parte que trabaja detrás de ese hardware para hacer posible su funcionamiento, como el basic input y output. Y bueno, después del hardware, software, tenemos el humanware, porque sin humans pues no es posible, el software no tendría sentido, el hardware no tenía sentido. Entonces tenemos la parte de lo que es la ingeniería electrónica y electronics, que se encarga de ver toda esa parte del hardware, que es low voltage, es bajo voltaje, es cómo se transmiten los ceros y los unos, porque son pulsaciones electromagnéticas, eléctricas, que van interpretadas del basic input y el basic output. A ese proceso también se le conoce como el encapsulation y los frames, que son metadata, que son datagrams y que, bueno, se convierten en segmentos electrónicos. Esa parte es de la ingeniería electrónica, pero viene después el software engineering, que son pues, el software, los sistemas operativos, la creación de los algoritmos que van a tener ya algo aplicable y que van a utilizar el hardware como una plataforma de procesamiento. Por eso hablamos del CPU, de la Processing Units, del Control Processing Unit. Y bueno, y tenemos el human, que es el que crea el hardware y crea el software. Y la mayoría de los ataques cibernéticos son causados por el hombre, ¿verdad? Porque un hombre, ya una persona, va a ser el que va a causar el código malicioso, que va a ser ejecutable, o va a ser un humano el que aplique la ingeniería social a alguien para que le dé accesos y para que pueda entrar a sistemas donde va a entrar de una manera no autorizada o de una manera autorizada pero maliciosa, donde esa persona pues va a ejecutar una acción en contra de esos tres vectores, ¿verdad? Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, recordemos que de acuerdo al Código Penal, y porque, por cierto, estamos carentes de un marco jurídico en el aspecto cibernético, porque la tecnología, como lo dijimos anteriormente, avanza a la velocidad del Internet, a la velocidad de la luz, y la legislación pues va avanzando de una manera burocrática, además de que también nuestros legisladores a veces tienen carencia del conocimiento técnico. Entonces, aquí es la oportunidad donde se deben de juntar las personas como mi esposa, que son los expertos en ciberpsicología, el comportamiento humano de las personas, los legisladores que entienden la ley,
y los tecnólogos que entienden cómo la tecnología trabaja. Recordemos que las leyes emanan de los hechos que se viven, de los hechos que nacen. La Constitución de 1917, bueno, corresponde a otra era de 1917. Ahora, en esta nueva era, en nuestro nuevo siglo, la infraestructura crítica, los sistemas de comunicación ya no tienen que ver mucho con lo que eran los sistemas de comunicación de 1917, de 1857, que fue la primera constitución mexicana. Entonces, aquí hay una oportunidad de crear marcos jurídicos o más bien fortalecer esos marcos jurídicos existentes, porque recordemos que de acuerdo al artículo 7º del Código Penal, el delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal. Pero si no está tipificado como delito ese comportamiento, pues probablemente va a ser anético, va a ser no profesional, pero no existe un delito. Entonces, al no existir un delito, también por artículo constitucional número 21, que es el que concede al Ministerio Público la persecución del delito, pues no hay nada, no hay delito que perseguir, no hay materia de delito. Entonces, entramos ahí en un ámbito jurídico legal que realmente permite que hackers obtengan, roben información, roben datos y que no sea una persecución del delito eficaz para poder, primera, garantizar la soberanía de la información y, bueno, y castigar a los que hagan cosas que van a poder afectar a la sociedad. Entonces, yo ahorita ya le cedo la palabra a mi esposa, pero eso es lo que me gustaría discutir con ustedes. La verdad es que hay tanta información en el tema de ciberseguridad y cada día vamos generando mucha más información y muchas más preguntas. Por eso quisiéramos enfocarnos en esta hora o ya menos de media hora que nos queda en los temas que son relevantes para ustedes. Porque puede ser que nosotros quisiéramos compartir ciertas cosas que nosotros vemos relevantes, pero si no lo son para ustedes, no van a ser tan útiles como las preguntas que tienen en sus mentes que necesitan ser contestadas, a las que están buscando respuesta en diferentes lugares. Por eso quisiéramos abrirles la palabra a ustedes para que nos digan qué es lo que quisieran saber. Tienen dos mentes entrenadas y con experiencia para que nos utilicen como recurso de información. Y mientras están haciendo sus preguntas, algo que me gustaría clarificar, que es una pregunta recurrente, es ¿por qué las redes sociales son malas? Hemos visto que Francis Hagen nos compartió los documentos del research, de las investigaciones internas que se hicieron en la compañía de Facebook, y los resultados que se han visto es que las redes sociales, sobre todo Instagram, por ejemplo, afectan a nuestras mentes, a los de los jóvenes, pueden causar depresión, ansiedad y hasta llevar al suicidio. Y muchas otras cosas, efectos secundarios en el ámbito psicológico. También hemos visto que han sido utilizadas muy fuertemente para operaciones psicológicas muy eficientemente y muchas veces decimos no nos puede pasar o no lo creemos o está muy lejos, parece ciencia ficción. Bueno, les quiero explicar cómo funciona esto. Las redes sociales son una herramienta que hemos inventado. No es ni buena ni mala, así como, por ejemplo, el fuego o el cuchillo pueden ser utilizadas para una manera constructiva o ya sea destructiva. Y hasta en lo destructivo, a veces toca cortar las verduritas para que podamos comerlas y cocinarlas a fuego para que tengamos los nutrientes y que sea más digerible. Todo tiene su propósito y sus efectos de cómo lo usemos y nosotros somos los que les damos el significado. Bueno, con las operaciones psicológicas vemos que las características de las redes sociales las hacen propensas a que sean muy efectivas. Son tres las características importantes. Uno es que estamos utilizando esta herramienta en un estado de relajación. Recibimos la información que se provee cuando recién nos levantamos, antes de dormir, en el baño, cuando estamos aburridos, cuando queremos descansar. Y lo que sabemos con las neurociencias es que los humanos aprendemos información mucho más eficiente en esta clase de estados.
cuando queremos hacer algo muy eficiente, como por ejemplo ayudar a las personas a dejar de fumar o algún otro cambio de ámbito, utilizamos la hipnosis y lo primero que hacemos es el estado de relajación y otras estrategias. De igual manera, resulta que cuando usamos esta herramienta, naturalmente lo hacemos en esos estados y la información que se nos dé a través de esta red es más eficiente a que sea absorbida. La segunda parte es la repetición. Seguro han oído hablar en el ámbito educativo que la repetición es la madre del aprendizaje. Bueno, las redes sociales las usamos por muchas horas durante el día. Si es que vemos en nuestros dispositivos o en el app mismo, cuántos minutos, bueno, ya es ni siquiera minutos, es horas diarias que estamos expuestos a estas informaciones, vemos que es bastante parte de nuestro tiempo. Si invirtiéramos lo mismo en aprender ciberseguridad, por ejemplo, seríamos todos unos expertos. Igual, si estamos expuestos a información que puede ser pagada, dirigida, customizada, por tanto tiempo, es la naturaleza humana del cerebro. La neurociencia nos dice de que pues vamos a aprender, vamos a ser influenciados por eso que se nos está promoviendo. Y la tercera parte es el componente de la confianza. Los que nos están presentando la información muchas veces son nuestros familiares y amigos que nos la comparten, ya sea porque les hacen un share y aparece linkeado al nombre de la persona que estimamos, a la que le tenemos confianza, esta información y nosotros, eso se llama classical conditioning, cuando alguien de confianza promueve algo que es nuevo, lo relacionamos con, no, esta información también es algo de confianza. Es un estímulo casi subconsciente de la manera en que aprendemos, así funcionamos. Ah, no solamente lo comparten en el newsfeed, en la página, sino también muchas veces nos mandan mensajes privados personas a las que estimamos, las que tienen influencia sobre nosotros y nos dicen, mira, esta información la considero relevante, léela. Son tres de esas características. Lo otro que nos han dicho es que, bueno, las personas que se dejan programar deben ser inferiores o no sé qué es lo que piensen, no me va a pasar a mí. Bueno, la realidad es que es característica humana, es naturaleza humana de que hay ciertos estímulos que producen reacciones emocionales o hasta fisiológicas. Y les voy a dar un ejemplo. Si es que utilizamos este medio de que pueden, utilicemos la manera de entrar a su cerebro, de hackear su cerebro con las ondas auditivas a través de estímulos que salen de mi boca, van por el mundo digital con estas herramientas, llegan a sus casas, a su comodidad, en su confianza, nos han abierto sus cerebros, sus orejas, llegan a sus oídos por la vía auditiva y causan efectos en su cerebro. Si utilizamos un estímulo que sea ácido, como por ejemplo una piña bien amarilla, cortada en pedacitos, y sabemos que el sabor de la piña es dulce, pero a la vez agrio. Y si queremos hacer más eficientes, voy a describir que le voy a exprimir un limón o una lima bien jugosa a este plato de piña que les voy a presentar. Y si queremos hacer más eficientes, podemos hablar de otros estímulos ácidos como kiwi, maracuyá, o hasta le podemos poner vitamina C en polvo a eso. Bueno, ya siempre me pasa, me autohackeo cuando hago este ejercicio, empiezo a salivar. No es un estímulo real, no tenemos una piña enfrente de nosotros, análoga, que estemos comiendo, poniendo en nuestra boca, sintiendo el sabor ácido, sino que por nuestros receptores auditivos llegan a nuestro cerebro y causan estos efectos fisiológicos, un cambio, una reacción de que se produjo más saliva en nuestro cuerpo. Al igual como hay el estímulo de algo ácido causa ese efecto secundario en nuestro cuerpo,
o hemos visto a los perritos que cuando hacemos ruido de la bolsa de comida ya empiezan a salivar por toda la casa. Igual nosotros tenemos esa manera de funcionar. Así como hay este estímulo tan ah, simple, tan obvio de producir este efecto secundario, hay estímulos que producen en la población ansiedad, odio hacia su prójimo, miedo, temor, acción a moverse, a defender algo, a destruir o otras acciones. Nos incitan a compartir algún estímulo de miedo y están catalogados de las cosas que funcionan, que se les puede proporcionar de una manera auditiva, o en las redes sociales es más común algo que es visual. Les muestran algo como unas caras, porque nosotros somos más receptivos a las expresiones faciales y tiene que ser algo que active nuestros neurones espejo, que nos hace sentir dentro de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo los sentimientos de la expresión facial de la otra persona. Eso es algo muy eficiente. Y lo que funciona es el drama. Nos encanta, nos llama la atención algo que en general decimos es el drama. Las novelas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el peligro? Hemos oído que las noticias que son malas se propagan más. Y pues en la neurociencia hemos visto que es una, una reacción de sobrevivencia, porque bueno, lo bonito está ahí, está bien, tiene efectos buenos en nosotros, pero lo malo nos puede matar, lo malo nos puede causar daño, lo malo es más fuerte. Entonces nuestro cerebro está más alerta a lo que es malo, a lo que propone, lo que constituye un peligro. Por eso nos llama más la atención y estamos como comunidad más propensos a compartirlo, porque somos una comunidad, no solo somos individuos. Lo que nos ayudó a poblar la tierra y a expandirnos y triunfar sobre otras especies es ese sentido de comunidad. Entonces está en nuestros instintos el compartir los peligros que hemos visto para que a nuestra sociedad no le pase. Por eso son tan eficientes las campañas de desinformación. Y esto nos lleva a la primera pregunta que nos hace Arturo Cortés. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para evitar caer en la desinformación y sobre todo no promoverla? Es un problema que está pasando muy fuerte. Les cuento que la desinformación ha existido desde mucho tiempo, es una estrategia de guerra, porque, bueno, siempre ha habido conflictos entre humanos sobre ideologías o territorios o recursos, y resulta que es muy caro pelear físicamente. La desinformación es una estrategia que puede cambiar el comportamiento de nuestro enemigo, podríamos decir, o de la competencia. Por eso se han explorado y utilizado campañas de desinformación desde hace mucho tiempo, desde Sun Tzu, que tiene el libro informativo de El arte de la guerra, pero también se han valorado mucho más en a mediados del siglo XX. Y ahora con las herramientas de comunicación masivas se han exponenciado, así como cuando utilizamos un altavoz o un micrófono para que nuestro mensaje se oiga más, pero tiene límite geográfico de estas ondas sonoras, se propagan solo a cierta distancia. Bueno, las herramientas digitales de comunicación masiva hacen que cualquier mensaje tenga potencial de llegar a un público mucho más amplio. Y pues ya que está esta herramienta, se ha aprovechado esta herramienta y vemos los resultados de campañas de desinformación. Hemos visto que cuando las poblaciones están vulnerables, sobre todo en tiempos de elecciones, porque tienen que polarizarse porque tienen que elegir un líder, ya sea el uno o el otro, es nuestro instinto, es nuestra
necesidad humana de formar parte de sociedad y de grupos y elegir a un líder. Y una vez que tomamos esa decisión, tenemos que proteger al líder de la banda porque es lo que nos ha llevado a ser autosuficientes y a ser suceso. Entonces se aprovechan de nuestro estado de vulnerabilidad para mandar estos mensajes y nosotros tenemos las reacciones. Otra parte que estamos viendo es con las vacunas y el COVID. Ahorita algo que está circulando es realmente, es chistoso decirlo, pero se utilizan tantas herramientas, tantos estímulos psicológicos, que así como se pudo hacer que una persona salive, solo hablando de un estímulo agrio, también se puede hacer que una persona dentro de su maquinaria del cerebro tome una decisión de no vacunarse o no utilizar algo que le salve la vida. Se están promoviendo que no se utilice oxígeno para el COVID, que las personas digan no al intubarse y utilizar oxígeno cuando sus pulmones no están funcionando. Imagínense lo que significa eso. Significa que al programar a las personas con esos estímulos, van a morir muchos más y no se necesita mandar soldados para debilitar a la población. Las personas mismas lo van a hacer. Bueno, ok, es un peligro, pero ahora, ¿cuáles son las soluciones? Como a muchos de los problemas, el primer paso es la concientización, el entender que existe este peligro, que está ahí. La concientización es el primer paso, como hemos visto con muchas otras estrategias, como por ejemplo la epidemia de obesidad, de diabetes, de fumar, de las drogas. Solo la concientización no funciona. Ayuda muchísimo y es el primer paso en una estrategia más comprensiva, pero no es todo. Así que no se desanimen cuando vean que los resultados no son completos. Es el primer paso. Es el entender que existen estas estrategias de que la información que nos manden, ya sea nuestras personas de confianza, puede ser influenciadas no solo por personas que no saben lo que están haciendo y lo hacen porque pues quieren decir cualquier cosa y quieren crear algo y quieren verse importantes, sino que también puede venir de un nivel muy alto con científicos expertos en neurolingüística, en psicología y en la manera de saber qué es lo que cambia el comportamiento de un humano. Información o desinformación puede venir con herramientas muy, muy, muy eficientes. Y así como hicimos el estímulo de salivar, que si es que empezamos a hablar de la piña, del limón exprimido, del kiwi, la maracuyá y estos estímulos agrios, acídicos, otra vez vamos a salivar ya en contra de nuestra voluntad. Igual, estos estímulos al ya exponer a la persona, es como decir, no pienses en una jirafa rosada con manchitas púrpuras, porque pues ya se pensó, o algo que ya fue visto, no se puede, ya entró al cerebro. Igual, esa es la primera parte. La segunda es que ya existen herramientas para ayudarnos. Tenemos que, una vez que sabemos que estamos en ese peligro de ser programados en contra de nuestra voluntad, tenemos que ver cuáles son las herramientas que ya se promovieron. Las redes sociales donde pasa este problema han sido empujadas, han sido exigidas por la comunidad y los gobiernos a que den herramientas. Y si es que no lo hacen, su negocio va a bajar. Entonces, se han visto empujadas a crear herramientas y existen. Entonces, exploremos estas herramientas. Y lo último es que el acto de propagar, de contagiarse de esta desinformación, es el clic de compartir. Entonces, ahí se concentra el comportamiento. Cada vez que queremos hacer este comportamiento, pensemos, ¿es algo que va a dar valor? ¿Es algo que puede ser influenciado por alguien muy poderoso para causar mucho daño? Porque tienen intereses mucho más fuertes.
ese es el hecho. Si concentramos nuestra atención en el comportamiento, podemos crear ese firewall neurocognitivo a nuestro propio cerebro y también al cerebro de todas las demás personas. Es como no solo utilizar la mascarilla para que el COVID no pase de nosotros, es que estamos infectados a otras personas, sino también la desinformación. Sí, bueno. Muy bien. Tenemos varias preguntas de los del chat. Bueno, me parece que ya le dieron unas de ellas. Tenemos una pregunta muy importante. Nos dice que pues es muy común que las personas o ciertos grupos generen desinformación con el objetivo de desestabilizar la política en un estado. ¿Y cuál podría ser el impacto en el desarrollo de las sociedades cuando esto sucede y por qué sería importante evitar la desinformación? Sí, bueno, miren, es muy importante evitar la desinformación porque hemos visto que inclusive personas han perdido la vida por una difamación y las han linchado en algunos lugares, en Puebla, en Tlaxcala. Ha habido esos eventos también en Centroamérica. Entonces, debemos de ser usuarios responsables en las redes sociales. No debemos de propagar noticias que vayan en contra de una persona, principalmente cuando no sabemos la realidad. Entonces, hemos visto también el ciberbullying, la violencia de género para las mujeres cuando las difaman en redes sociales de actos pues, que ellas no han hecho y que hay veces que hasta con el software les cambian la foto y las ponen en situaciones que son incómodas. Entonces, nosotros como expertos, como especialistas, debemos de crear concientización en la población para ser inmune a las noticias falsas, a la desinformación, la manipulación y todos esos eventos que pueden hacerle daño a una persona, a una familia, a una sociedad o a un negocio, a un gobierno. Bueno, he visto que tienen muchas preguntas, pero estamos con un poco de tiempo, tenemos límites en este mundo presencial, pero lo que podemos hacer es utilizar nuestras herramientas digitales. Nos pueden contactar por las diferentes redes sociales, utilizamos todas para poder hacer disponible a nuestro cerebro, nuestra experiencia y educación a ustedes. Nos pueden mandar sus preguntas por estos medios y también vamos a ver las que están en el chat y responderlas con más tiempo a diferentes personas y tratar de proveer más información legítima y que ya está probada y que sea útil. Y está súper bien que ustedes estén interesados en cambiar estos problemas que estamos teniendo en el ciberespacio. Empieza por cada uno de nosotros, cada acción es válida, cada comportamiento es importante. Entonces, quisiéramos ayudarles proveyéndole las herramientas y el conocimiento. Sí, por ejemplo, aquí a toda la audiencia nos gustaría que nos siguieran en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, ya tienen la dirección de Twitter, también en YouTube y en Instagram. Y ahorita se los va a poner mi esposa aquí en el chat. Y todas estas preguntas que son de interés para ustedes, pues también lo son para nosotros y con mucho gusto vamos a responder todas las preguntas. Si no es ahorita de manera de video, se las vamos a responder de manera en texto y también me gustaría obsequiarles unos libros digitales en PDF, lo que es un libro que se conoce como La soberanía del ciberespacio. Están en inglés, les va a servir de práctica para su inglés, pero más que nada porque este tipo de materiales no está en español, entonces yo se los propondría, son los que utilizo para dar mis clases en la Universidad de Washington, entonces les estaría dando esos materiales a ustedes con mucho gusto, pues para su desarrollo en esta materia, mientras
Todavía nos quedan unos poquitos minutos. ¿Podríamos dar pase a otra pregunta? Adelante, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos, bueno, muchas preguntas. Nos pregunta Abel Chincoya, desde su punto de vista, doctora Ekaterina y profesor Israel, ¿las autoridades mexicanas le están dando la importancia a la ciberseguridad? ¿Y qué nos faltaría para estar mejor preparados y actualizados en estos temas aquí en México? Sí, bueno, esa es una pregunta sumamente difícil y política porque no conozco a todas las entidades estatales, pero bueno, al ver este evento que ustedes están haciendo, podría yo calificar de que están haciendo lo adecuado, que están haciendo la buena intención, la buena fe, la buena voluntad, tanto política como profesional, pues de mejorar y fortalecer este ámbito, esta área. Y bueno, lo que yo sí creo que más que de una decisión de un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, pues mucho depende de ustedes, jóvenes, de ustedes, de la audiencia. Son los que tienen el drive, los que tienen las ganas, el deseo, la visión, la persistencia, la disciplina y la determinación. Entonces, esto es más de nosotros que de los gobiernos. O sea, los gobiernos son administradores, pero nosotros somos los que tenemos que tener esa visión. Acuérdense también que los gobiernos son humanos. Los vemos, los llamamos o el gobierno o los políticos, los líderes, pero son personas como cada uno de nosotros y su trabajo es muy difícil y tienen que tomar decisiones muy fuertes que no solo afectan a su propia vida, sino también la vida de las demás personas. Tienen que ser muy cautelosos al tomar una decisión, al crear una ley, porque puede ser que la ley se vea bien a primera vista, pero después resulta que tiene un efecto secundario en una población que ni se pensó. Por eso requieren de bastante educación, tienen consultores, hay varios niveles de control y eso hace que el sistema legislativo que tenemos ahorita sea mucho más lento. Y hay una discordancia entre los avances del ciberespacio y las leyes análogas en el mundo terrestre, lo cual lo hace mucho más difícil. También acuérdense de que nuestros legisladores, para estar en esos cargos, no son jovencitos que saben usar todas estas tecnologías modernas y están expuestos en sus vidas normales, sino que son personas de generaciones más avanzadas que tienen buen entrenamiento en otros temas de política, de leyes, pero no necesariamente tecnológicos. Necesitan ayuda de sus consultores, también necesitan ayuda de cada uno de nosotros, necesitan ayuda de las plataformas que están creando estos ambientes. Por eso tenemos que tomar responsabilidad compartida, tenemos que, como individuo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos nosotros mismos tomar responsabilidad de nuestras acciones, de nuestra seguridad y de la seguridad a nuestro entorno y de lo que causamos. Al compartir una liga que puede ser maliciosa, podríamos causar daño a nuestros contactos, a nuestra sociedad. Al compartir desinformación, estaríamos promoviendo el hackeo neurocognitivo y todos los daños que esto causa. Empieza con nosotros. El gobierno nos puede ayudar promoviendo reglas que crean infraestructura, pero también nosotros tenemos poder. También tenemos el poder de pedir a nuestros gobiernos que pongan la agenda de ciberseguridad, de educación digital civil en su prioridades, porque ya la pandemia nos empujó a que utilicemos más estas herramientas y como tienen beneficio, también tienen peligros. Así como se invierte mucho dinero en el 911 para seguridad física, también hay que promover la educación y la seguridad digital, porque están pasando muchísimos ciberdelitos. Uno de los problemas que vemos es que no están siendo cuantificados y nuestros líderes no saben cuál es la demanda, qué es lo que está pasando. Por eso, como individuos, tenemos el poder y la responsabilidad
de guiar la necesidad, enseñar, hablar, decir, y la manera en que nuestra voz se va a oír es que si es que reportamos los problemas. Tenemos que ser educados en no solo protegernos, sino reportar lo que vemos. Así como dicen, if you see something, say something. Así somos los ojos, porque nosotros somos los que estamos en este mundo gigante del ciberespacio. Igual tenemos que reportar porque necesitamos crear datos y necesitamos decir al gobierno, mira, hay un problema. Necesitamos decir a las instituciones de seguridad que nos protegen, miren, aquí es donde hay que invertir dinero, esfuerzo y espacio, porque ellos toman sus decisiones basados en datos. No pueden simplemente coger y decir, bueno, hay que invertirle dinero y esfuerzos a esta área, pero no tenemos nada, ninguna evidencia. Entonces necesitamos ayudar a creárselos. Puede ser que muchos no lo hagan porque dicen, no, no va a hacer la diferencia. Y en realidad estamos en una etapa de que no va a ser una diferencia, de que puede ser que reporten a una persona que está haciendo ciberfraude, es una cuenta falsa y después Facebook se sale con que no es un problema. Pero si seguimos reportando y seguimos reportando, va a llamar la atención, va a crear mejores infraestructuras. Esa es nuestra misión que podemos hacer, ayudar con nuestro granito de arena porque somos poderosos. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Lamentablemente nos tenemos que ir porque bueno, muchísimas gracias a todos. Lamentablemente no nos da más tiempo. Ahorita tenemos otra reunión de trabajo, pero con gusto nos pueden seguir en las redes sociales y vamos a responder a todas sus preguntas. Y como les mencioné, les vamos a compartir algunos libros que considero de alto beneficio para su educación continua, para su trabajo. Les voy a dar en ciberseguridad uno, otro en Cyber Law. Y el de ciberpsicología que escribimos. Exactamente, y mi esposa escribió un libro que se llama Ciberpsicología, Conflicto Cibernético o Democracias Hackeadas, y se los vamos a otorgar de manera gratuita a los que nos sigan en las redes sociales, como es Instagram, Twitter y YouTube. Entonces, muchísimas gracias. Una vez más, un saludo y un agradecimiento al gobernador Alejandro Murat, al secretario de Seguridad también, y pues muchísimas gracias y esperemos vernos pronto por allá por Oaxaca. Bien, doctora Ekaterina y profesor Israel, muchísimas gracias por su aportación. Es sin duda un tema del que podríamos llevarnos horas y horas hablando. Es muy importante y muy interesante para todos nuestros cibernautas. Si nos hacen el favor de formular una pregunta para toda la audiencia y que puedan ellos responder y así poder tomar en cuenta su participación referente al tema que nos acaban de presentar, si son tan amables de proporcionarla, y nosotros abriremos un enlace en donde ellos pueden participar, por favor. Yo quisiera darles una pregunta muy poderosa que empodera al individuo, porque a veces nos sentimos así, que no tenemos nosotros no contamos, pero en realidad sí. Quisiera que den 3 ejemplos de cómo un individuo puede incrementar la ciberseguridad en el ciberespacio y individual localmente para su ambiente. Y bueno, la pregunta que yo les daría, porque somos dos, me gustaría que me correspondieran cuáles son las 7 Bs del Big Data. Estoy consciente de que nomás les di 6, entonces una, ustedes la van a investigar, pero quiero que me digan cuáles son esas 7 Bs de la Big Data. Ya por ahí les ayudo con una. ¿Se acuerdan que dije volumen? Bueno, después dije otras B. Entonces, que me contesten esa pregunta y que me la manden o nos las manden por vía digital a las redes sociales. Y bueno, también les voy a obsequiar un libro extra al que contesten esa pregunta de las 7 Bs de Big Data. Pues muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y esperemos vernos en Oaxaca en un futuro cercano. Una vez más, muchas gracias al secretario de Seguridad, al licenciado Eliodoro
Díaz Escárraga y bueno, al gobernador Alejandro Murat. Nos vemos pronto. Un saludo cordial y afectuoso, sobre todo a ustedes, la audiencia, por dar su tiempo en esta sesión. Muchísimas gracias. Muy bien, pues no queda más que agradecerles, profesor y doctora Ekaterina. Muchísimas gracias por su colaboración y su participación. Es muy importante para nosotros tenerlos en esta tercera semana estatal de ciberseguridad. A nombre de la Unidad de Policía Cibernética y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, les agradecemos muchísimo y los esperamos muy pronto por acá. Será un honor tenerlos con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.